resultados de la prueba CIMSE, por muy previsibles que fuesen, no han pasado inadvertidos para nadie. El descenso en los aprendizajes en lectura, pero sobre todo en matemática, es de tal magnitud que prácticamente no será posible revertirlo jamás, especialmente en el nivel de segundo medio. Son coincidentes las explicaciones que atribuyen este desastre a la pandemia, aunque obviamente con diversos matices de acuerdo a las opuestas posiciones políticas. Sin duda, los meses de encierro afectaron enormemente el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, especialmente en aquellos estudiantes con menos recursos y, por ende, menos posibilidades de contar con dispositivos, conexiones de buena calidad, espacios, tranquilidad, acompañamiento parental, para llevar a cabo sus procesos de aprendizaje. Aún no se dan a conocer los resultados diferenciados por dependencia del establecimiento, municipal, subvencionada o particular. Pero no es difícil prever que la tradicional brecha entre la educación pública y la particular se habrá transformado en un abismo. Las escuelas y liceos municipales solo abrieron el 39% de los días que podían abrir, mientras que los colegios subvencionados lo hicieron un 70%. Resulta incomprensible que haya sido precisamente el Colegio de Profesores el que se opuso más tenazmente a la apertura de los establecimientos, aunque ahora, tarde, reconozcan su error. Pero, ¿los malos resultados solo se explican por la pandemia? Si comparamos las cifras con mediciones anteriores, por ejemplo, la última del año 2018, vemos que ese año el 46% de los estudiantes de segundo medio fue calificado en matemática en nivel insuficiente, mientras que el 33% quedó apenas en nivel básico. La verdad es que si bien hoy la crisis se asentó de manera dramática, los resultados están estancados desde hace mucho tiempo. La educación pública de calidad fue la bandera de lucha de la generación que hoy nos gobierna. Sin embargo, desde la llamada Revolución Pingüina del año 2006 hasta ahora, podemos constatar que aquel anhelo de las familias de más escasos recursos en torno a dejar como herencia a sus hijos una buena educación cada vez se aleja más. Y ello no solo tiene que ver con la pandemia COVID o con la revolución octubrista, sino con una serie de políticas públicas en educación desde hace ya varios años que han desechado el mérito en un afán por igualar, pero hacia abajo, sin patines y yo diría que casi sin zapatos. ¿Sabía usted que en nuestro país de primero a cuarto básico se pasa de curso automáticamente y de quinto en adelante la repitencia debe ser excepcional? Y no me refiero solo al 2020, cuando fueron promovidos alumnos que no tomaron un libro en todo el año. ¿Sabía usted que gracias a la normativa vigente en nuestro país, un estudiante puede llegar a cuarto básico sin saber leer? ¿Sabía que en 2015 se dejó de aplicar el CIMSE en segundo básico? ¿Por qué sería? ¿Cómo un niño va a aprender si no sabe leer? ¿Sabía que un alumno sin necesidades educativas especiales puede llegar a tercero medio habiendo reprobado toda su vida escolar 2 asignaturas, siempre que su promedio general sea al menos un 5? En términos concretos, un alumno podría, desde primero básico hasta segundo medio, tener promedio 2 en lenguaje y promedio 2 en matemática, incluso un 1, pero alcanzar un promedio general de 5 gracias a otras asignaturas como artes, educación física, tecnología, etc., y pasar de curso todos los años. Es más, gracias al decreto 67, un estudiante puede ser promovido incluso sin cumplir los requisitos, ni siquiera de asistencia, si el equipo docente, tomando en cuenta aspectos emocionales, más la visión del apoderado, lo consideran adecuado para su bienestar. El objetivo es que el alumno se mantenga en el sistema escolar, lo que es muy válido, pero ¿dónde está la calidad? ¿Con qué aprendizajes, con qué habilidades sale después ese joven de cuarto medio? Lo peor es que en muchos casos, alumnos que presentan serias deficiencias en el logro de objetivos mínimos tienen buenas notas. ¿A quién estamos engañando? ¿Será esta una causa de que las universidades se quejen de que llegan a las aulas alumnos ignorantes que no saben siquiera redactar un texto básico? Obviamente no es deseable que un estudiante repita curso, pues aumenta en un 20% la posibilidad de deserción. Pero si esto pasa, ¿no sería más beneficioso enfocarse 100% en las asignaturas descendidas y en acciones remediales para corregir las deficiencias, como ocurre, por ejemplo, en Finlandia, país que solemos tomar como ejemplo, en lugar de poner el énfasis solo en que no repita?
¿No sería más beneficioso poner las energías en una excelente educación pública preescolar y básica para que nuestros niños más vulnerables adquieran habilidades y bases sólidas que le permitan ir desarrollándose integralmente en cursos superiores? Sin embargo, hoy vemos que en lugar de poner el foco en los alumnos que han desertado del sistema o en las deficiencias de aprendizajes en los más pequeños, la autoridad anda interesada en la sexualización de nuestros niños. ¿Cómo se explica eso? Otro factor que ha sido gravitante en la calidad de la educación es la Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los estudiantes en establecimientos que reciben aportes del Estado. Los padres deben inscribirse en una plataforma del Ministerio de Educación para que el sistema, de manera aleatoria, les asigne una escuela o liceo sin requisitos en cuanto a notas o conducta. Es así como colegios y liceos que antes podían aplicar mecanismos de selección que permitían a estudiantes de escasos recursos, pero de enorme esfuerzo personal e interés por estudiar, ingresar a sus aulas, hoy deben matricular a los alumnos según lo dispuesto por un algoritmo virtual, desconociendo el mérito y minando las posibilidades de movilidad social que podrían tener muchos de estos jóvenes. El propio presidente Boric dijo textualmente el 13 de noviembre de 2022 en el programa Mesa Central: cuando se termina la selección en esos liceos emblemáticos, finalmente se cae en un problema que es mayor. Que el actual presidente, antes defensor acérrimo de la ley de inclusión, en un acto de honestidad haga esta afirmación en público, no debería pasar inadvertido. ¿Qué se hace entonces para revertir esta situación? Si a esto sumamos el confuso rol de la Superintendencia de Educación, la pérdida de autoridad de los padres y la actitud de alcaldes que no apoyan procesos sancionatorios contemplados en la Ley de Aula Segura frente a faltas gravísimas, provocando una sensación de desamparo en apoderados, profesores y estudiantes, tenemos la tormenta perfecta, que hemos visto desatarse en los liceos otrora emblemáticos de Santiago. Lo más llamativo es que el Estado invierte por cada niño en la educación pública una cifra muy similar al costo de un colegio privado. ¿Por qué entonces los resultados son tan diferentes? La educación pública en nuestro país es un desastre. Por eso los padres, en cuanto les es posible, optan por un particular subvencionado. Mientras no se modifique la normativa, mientras no vuelva el respeto a la autoridad, mientras no definamos las verdaderas prioridades para el buen desarrollo de nuestros niños, mientras un alumno aprendiz de terrorista no pueda ser expulsado, mientras un mal profesor no pueda ser despedido, mientras no se evalúe el impacto de la jornada escolar completa y no se revise seriamente el currículum escolar, mientras los padres no ejerzan su rol de primeros formadores y no apoyen el proceso educativo de sus hijos incentivando el rigor, y mientras la autoridad esté motivada por enseñar sexualidad en el jardín infantil, el desastre de la educación pública será cada vez peor, con CIMSE o sin CIMSE.